La pregunta uno de este auxiliar corresponde a un problema de precipitación-disolución. Este problema salió en el control 2 del año pasado, así que es dificultad nivel tipo control. En este caso vamos a tener un problema de precipitación-disolución que va a estar relacionado con el pH, así que es un problema potente. El problema dice así: su equipo de trabajo está asesorando la operación de sistemas de tratamiento de agua basado en precipitación química. En el sistema se está analizando ahora, en el sistema que se está analizando ahora se agrega cloruro férrico, lo cual promueve la formación de hidróxidos de hierro, FOH3, y la consecuente coprecipitación de material coloidal y metales presentes en el agua. El agua tratada además debe cumplir con una concentración máxima de hierro y un valor de pH dentro de un rango, por lo cual se cuenta con un sistema de control de pH. La concentración de hierro en el agua a tratar puede considerarse despreciable, es decir que la solución inicial antes de iniciar el tratamiento no tenía hierro disuelto, ¿ok? Entonces no va a ser un problema de precipitación, disolución con iones comunes, ¿ya? Y eso lo hace un poquitito más fácil, si no sería un poquitito más difícil de resolver esto. El diagrama a continuación se construyó considerando la siguiente especie de hierro en equilibrio con el hidróxido de hierro, ¿ya? Entonces aquí están, el diagrama está un poquito más abajo, pero aquí están las distintas ecuaciones que se relacionan, las ecuaciones de complexación. Podemos ver esta última, estas cuatro de aquí abajito, que podemos ver el Fe, que forma FOH, F2OH2, FeOH, OH2, perdón, FeOH4, ¿ok? Estos son los distintos complejos que se pueden formar. Y arriba tendremos la ecuación de la reacción, perdón, de precipitación-disolución. Si nosotros imponemos equilibrio, saturación con los hidróxidos de hierro, se construye el diagrama, eso viene dado por enunciado, ahora se los voy a presentar. Este diagrama de aquí, donde las líneas roja y, perdón, naranja y azul se las agregué yo a posteriori para presentar el pH y el OH en este diagrama, pero aquí podemos ver que vamos a tener los distintos complejos de hierro que se pueden formar y estos van a estar en el equilibrio con el hidroxilo y por eso ellos van a definir una recta que nos va a dividir la formación de hidróxidos de hierro con la formación de otros complejos, ¿ya? En este caso, la región achurada va a corresponder a la zona, si estamos al interior de esta región, vamos a estar en una zona de sobresaturación, y si estamos en la frontera de esta región, que va a estar delimitada por esta recta, que corresponde a la concentración total de hierro 3, es decir, la suma de todos los complejos, vamos a estar en la saturación, es decir, la reacción con el producto de solubilidad igualado a cero, y en el caso que estemos fuera de esta región y fuera de la frontera, vamos a estar en subsaturación y por lo tanto, si es que llegase a ver sólido en el agua, este va a tender a disolverse. Sigamos con la pregunta. Usted, como experto en química acuática, sabe que debe considerar el efecto de la complexación en la solubilidad de los hidróxidos de hierro y por lo tanto en la eficiencia del sistema. Con el apoyo de la figura indique claramente: A. ¿Cuál es la solubilidad del hidróxido de hierro? Compare dicho valor con el que obtendría si no considera el efecto de la complexación. Así que en esta pregunta el tiro van de lleno a preguntarnos si es que afecta o no en este caso la complexación, la solubilidad del hierro en caso de que haya complexación y no la haya. Entonces, primero que nada es importante notar cómo es la disolución del FeSL3, el cloruro de hierro. Esto corresponde a una sal y por lo tanto se disuelve de la siguiente manera. Por cada mol de FeSL3 añadido se va a disolver un mol de Fe3 más 3 y 3 moles de Cl-, donde vamos a observar que el hierro 3 puede permanecer como ion libre, como así, ¿cierto? O bien puede quedar disponible para formar los distintos complejos de hierro que vimos en las ecuaciones de complexación. Como se desea determinar la solubilidad, se impone la ecuación de solubilidad con igualado a la constante de solubilidad. Recordemos, para la solubilidad siempre se van a hacer dos supuestos muy importantes. El primer supuesto es que para la reacción de precipitación-disolución vamos a tener la igualdad. Recordemos que si podemos tener una inecuación donde nos va a determinar saturación, subsaturación o sobresaturación, y en el caso de la igualdad tendremos la saturación perfecta. Para la solubilidad nosotros vamos a imponer que se llegue a la saturación y por lo tanto es el primer supuesto que tenemos que imponer. El segundo supuesto que tenemos que imponer es que cuando nosotros trabajemos para la solubilidad tenemos que considerar que el sólido
que no se forma sólido, que voy a añadir, en este caso FSL3, suficiente para que llegue justo a la saturación y que no se forme ninguna molécula de sólido. Y por lo tanto, cuando yo escriba algo como por ejemplo una condición protónica o una reacción de alguna reacción, nosotros vamos a considerar que la concentración del sólido vale 0. ¿Ya? Con eso podemos pasar a determinar la solubilidad para el caso de que no consideremos la complexación. Como en este caso no se van a formar no se formaría ningún complejo de hierro, la única ecuación que nos va a traer de esas 5 que nos daban arriba va a ser esta de aquí, ¿ya? Solo la formación del sólido. Considerando también entonces que podemos igualar al producto de solubilidad, podemos generar esta ecuación, es decir, estamos imponiendo saturación, y por otro lado tenemos agua, así que va a siempre entrar esta ecuación de la típica ecuación del pH, ¿no? Si nosotros aplicamos operador P y combinamos linealmente estas ecuaciones, podemos llegar a la siguiente recta. Entonces vamos a tener, en este caso, que no estamos considerando complexación, vamos a tener una recta de la concentración de hierro 3 en función del pH, y esta recta, si se la pueden imaginar, nos va a dividir entre una región de subsaturación con una región de sobresaturación, y la frontera entre estas dos va a ser, por supuesto, la saturación determinada por la recta. Finalmente, para determinar, dado que tenemos infinitos pH posibles, lo que nos va a determinar infinitas concentraciones de hierro disuelto que pueden haber, nosotros tenemos que determinar el pH de equilibrio para poder completar la pregunta de cuál es la solubilidad del hierro. Para determinar el pH de equilibrio se tiene que recurrir a la vieja y confiable condición protónica, que nosotros podemos ver que aquí está expresada. En este caso, la condición protónica va a considerar como referencia el hierro 3, y por lo tanto en el lado de los hidroxilos va a aparecer la formación de sólido, y va a estar antepuesto por un 3 debido a que necesita capturar 3 hidroxilos, el hierro más 3, para poder formar este sólido. Pero como le había comentado, dado que estamos en la saturación y no queremos que se forme nada de sólido, este factor, este término de la condición protónica, lo podemos igualar a 0, y por lo tanto obtendremos esta condición protónica de aquí, que es muy sencilla, ¿cierto? Y esta se cumple para pH igual a 7. Entonces la concentración total de hierro va a estar solo determinada por el hierro 3 en solución, y la solubilidad nos va a entregar esta ecuación de aquí. Si nosotros reemplazamos en esta recta pH igual 7, obtendremos obtendremos este valor de acá, y podemos entonces obtener la concentración de hierro 3 en solución, en saturación, y por lo tanto este corresponde a la solubilidad. Podemos ver que la solubilidad corresponde a 10 a la menos 17 mol por litro de solución, que es un valor bastante bajo, es muy 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 chiquitito y es muy muy poco soluble entonces el hierro en este caso. Ahora, otra cosa vamos a hacer, vamos a considerar el caso que tengamos complexación. En este caso podemos hacer uso de este diagrama PCPH, en el otro caso no lo podíamos ocupar porque simplemente teníamos reacciones que no entrarían, ¿cierto? Las reacciones de complexación. Y dado que esto se lo entrega en enunciado, podemos desarrollar en completitud y conocer en completitud dónde van a estar las zonas de precipitación y de disolución de los hidróxidos de hierro. En este caso podemos plantear la condición protónica. Entonces recordemos que nosotros aquí no estamos manejando el pH para determinar la solubilidad, no nos dan el pH y nos están preguntando la solubilidad, y por lo tanto tenemos que recurrir nuevamente a la condición protónica, en donde ahora por supuesto van a aparecer todos los todos los complejos de hierro que se pueden formar, y aquí obviamente omitimos el hidróxido de hierro simplemente porque su concentración vamos a asumir que tenemos que imponer que es 0, pero todos los otros compuestos sí, todos los otros complejos sí van a entrar. Considerando esta condición protónica, no es tan compleja porque solo tenemos los protones a los lados, así que no hay tantos puntos con los que tenemos que evaluar. Además, muchos de estos puntos van a quedar incluso fuera del diagrama, ya muy por debajo, con concentraciones muy bajitas que ni siquiera se alcanzan a aparecer en este rango de concentraciones, y por lo tanto solo nos vamos a quedar con 3 puntos: el pH igual pOH, ¿cierto? Que estas son esta recta azul y naranja, que corresponden al H y al OH, ¿cierto? Al hidroxilo y los protones.
y la otra recta van a estar dadas por los complejos, y vamos a tener entonces 3 puntos, y los otros dos, el que ya les mencioné, y los otros dos van a ser F2 o H2 4 más igual a H, y el F o H2 más igual a H. También tenemos por aquí cerca el F más 3, pero recuerden que esta es la referencia, así que no entra en la condición protónica y no nos genera un candidato a solución. Como podemos ver, los dos puntos de equilibrio que nosotros encontramos están bastante cerquita, y podemos decir que aproximadamente el pH de equilibrio va a estar en torno a 2. Si nosotros seguimos bajando por aquí, a partir del diagrama y los posibles candidatos entregados por la condición protónica, se observa que la solución llega aproximadamente a un pH igual a 2. Ojo que aquí nos está entregando el pH de equilibrio, pero nosotros también tenemos que, como este pH de equilibrio, deberían imaginarse una recta vertical que cruza todo el diagrama. Esta recta vertical nos fija a pH igual a 2 aproximadamente, pero la solubilidad no va a estar dada por este punto, porque este punto cumple la condición protónica, pero no cumple necesariamente la condición de saturación. La condición protónica, repito, solo nos entrega el pH de equilibrio, no nos entrega las concentraciones. Para entender las concentraciones, y en este caso la solubilidad, tenemos que evaluar a pH igual a 2 cuánto es la concentración de hierro total disuelto. En este caso, si nosotros trazamos la recta, llegamos aproximadamente que va a estar por aquí el pH de equilibrio, y la concentración de hierro disuelto va a ser aproximadamente 1,7. Y por lo tanto, la solubilidad vamos a tener que es 1,7 mol por unidad de litro. Por lo tanto, obtuvimos una solubilidad mucho mayor. Pasamos de 10 a la menos 17 a 10 a la menos 1,7, y por lo tanto podemos concluir que el efecto de la complexación es muy importante en la solubilidad del hierro en el agua. En la parte B, considerando dicho efecto, hace referencia por supuesto al efecto de la complexación. Considerando el efecto de la complexación, ¿cuál es la mínima concentración de hierro soluble que puede existir? ¿Cómo se puede alcanzar dicha concentración? Especifique. ¿Cómo cambia esto si se duplica la dosis de FSL3? ¿Y cómo cambia cada respuesta si no considera dicho efecto, el efecto de la complexación? Entonces, para la pregunta B, lo primero que nos dicen es cuál es la mínima concentración de hierro que pueda estar disuelta. Entonces nosotros tenemos que consultar el diagrama. Podemos ver que claramente aquí existe un mínimo local de concentración para este diagrama de precipitación-disolución, donde no se va a formar sólido, que va a estar dado por aquí, aproximadamente a pH un poquito más de un pH 8, 8,3 aproximadamente. A pH 8,3 nosotros vamos a tener una concentración total, que está dada por esta recta de aquí, una concentración total de hierro que va a estar en torno a 10, ¿cierto? Un PC un poquitito más de 10, yo diría que es aproximadamente 10,3, y este equilibrio se puede alcanzar solo si es que uno tiene la capacidad de modificar el pH de la solución, y por lo tanto en este caso, dado que cuando nosotros teníamos la solución sin control de pH, llegamos a un pH igual a 2 más o menos, tendríamos que añadir una base fuerte, mucha base fuerte, hasta llegar hasta este pH de 8,3, y de esa forma nosotros podríamos alcanzar estas concentraciones, estas concentraciones totales de hierro que son mucho menores. Esto es súper importante para el tratamiento. Es muy normal que los complejos, es muy normal que las especies que generan precipitación de disolución dependan del pH o más generalmente de la formación de distintos complejos. En este caso, que dependen del pH, es muy importante ser capaz de controlar este pH, porque nos cambia drásticamente cuál es la solubilidad del hierro. En caso que yo no controle el pH, vamos a tener 10 a la menos 2 de solubilidad, y en caso que yo pueda controlar el pH, vamos a tener aproximadamente 10 a la menos 10 de solubilidad, y por lo tanto podemos cambiar drásticamente cuánto hierro va a precipitar. En caso que yo tenga aquí la solución en equilibrio y controle el pH, vamos a tener una cantidad de hierro muy importante que va a precipitar hasta poder volver al equilibrio de saturación. Bueno, esto está escrito acá, ¿cierto? El pH va a ser aproximadamente 8,3, y la concentración de hierro soluble, ahora que estamos controlando el pH, ojo con eso, de 10 a la menos 10,3. En caso que nos preguntaban qué pasaba si es que duplicábamos la concentración de FSL3 añadido, esta es una pregunta capciosa.
lo que pasa es que la adición de hierro Cl3 añadido no afecta esta respuesta porque la solubilidad es independiente de cuánto yo añada o no. La solubilidad solo va a depender del diagrama y este diagrama no depende de la concentración total. Así que las respuestas no cambian si es que yo duplico la adición de FeCl3. Lo que va a cambiar es que va a ser el estado en la solución el estado al que va a llegar la solución. Por ejemplo, si yo duplico la cantidad de hierro añadido, podría ser que la solución llega a sobresaturación y se formen hidróxidos de hierro, o bien que no alcance a llegar a la saturación y estemos en una situación subsaturada, pero eso no va a cambiar cuál es la solubilidad del hierro, solo va a cambiar cuánto hierro hay disuelto. Por último, nos preguntan qué pasa si no se considera el efecto de la complexación. Si no se considera el efecto de la complexación, volveríamos a esta ecuación de acá, ¿cierto? Que nos definiría una recta en todo el diagrama PCPH. Entonces nosotros tendríamos una recta que va a ser más o menos así. Y esa recta entonces esta recta se va a extender desde menos infinito hasta más infinito y por lo tanto nosotros teóricamente podríamos controlar el pH para llegar a cualquier solubilidad de hierro que nosotros queramos. Entonces, en caso de que yo pueda controlar el pH y no considere el efecto de la complexación, la solubilidad puede tomar cualquier valor entre 0 e infinito si es que nosotros obviamente bajo la consideración de que pudiésemos tener pHs de valores muy muy extremos. Por supuesto, eso en la realidad no existe y podríamos considerar, si es que somos muy sutiles, que la solubilidad del hidróxido de hierro podría estar acotada entre los valores que nos va a dar, por ejemplo, entre pH 0 o 14, o quizá entre menos 2 y 16, por ejemplo. Pero lo importante aquí que tenemos que quedar claro es que ahí prácticamente uno podría controlar libremente la solubilidad del hierro y eso sería muy detrimental para el caso de que alguien no considere la complexación, porque va a estar pensando que al ajustar el pH yo puedo prácticamente disolver todo el hierro, pero vimos que cuando nosotros consideramos la complexación vamos a tener una cantidad máxima de hierro disuelto que puede haber en solución, la cual si es que se aumenta va a entrar en precipitación, lo cual por supuesto no se conserva para el caso de que no se formen complejos. Y por lo tanto, al dejar libre el pH, no estará acotada la cantidad de hierro que se puede disolver. Pregunta C. Teniendo en cuenta que en su sistema se adiciona FeCl3, ¿qué pH tendría el agua si no se ajusta el pH? ¿Cuánto hierro habría en solución en este caso? ¿Cómo se relaciona este valor de pH con la solubilidad de la pregunta A? Esta es una pregunta sencilla, debido a que en este caso, en el caso de que no se realice un ajuste de pH, el pH equilibrio de la solución estará dado por la condición protónica, ¿ya? Pero aquí hay que tener, ojo, la solución que nos entregue la condición protónica y las ecuaciones que nosotros vamos a tener dependerán de la cantidad de hierro que se añada al agua, ¿ya? En el caso de que nosotros añadamos lo suficiente para que se llegue a la saturación en equilibrio o que se llegue a la sobresaturación, es decir, añadimos una cantidad suficiente de masa, el pH de equilibrio será exactamente el mismo que determinado en la parte A. Pero podría ser que uno añada una menor cantidad de FeCl3, por ejemplo, y que la solución quede subsaturada y por lo tanto tendríamos que considerar un nuevo set de ecuaciones a resolver, debido a que la concentración de hierro no va a ser la suficiente para saturar. ¿Ya? Entonces, en caso de que nosotros lleguemos a la saturación, podemos recuperar todos los resultados de la parte A, podemos recuperar el pH 2 al que se obtiene del diagrama, y la concentración total, que va a ser la disolución de hierro que puede haber, se va a mantener en 10 a la menos 1,7 mol litro, ¿ya? Por último, para la parte D, nos preguntan, ¿se formaría hidróxidos de hierro si en vez de agregar FeCl3 se agrega FeSO4? Esta era una pregunta bonus y piden que uno especifique. Entonces, para la pregunta D, esta es una pregunta también que teníamos una trampilla. Tenemos que analizar qué es lo que pasa cuando uno agrega sulfato de hierro a la solución. Podemos ver que la adición de sulfato de hierro genera hierro disponible, ¿cierto? El ion hierro, y sulfato que va a estar también disponible en el agua.
Pero aquí hay un detalle súper importante que no se les puede haber escapado si querían obtener todo el puntaje en el bonus, es que este hierro va a tener un +2 que lo va a estar acompañando. En este caso, como vamos a tener un hierro +2, no se podrá formar hidróxidos de hierro FeOH3 porque no va a tener no va a tener la carga o el estado de oxidación necesario para que se formen los hidróxidos de hierro que estuvimos estudiando. Y por lo tanto, obviamente no puede precipitar. De todas formas, y como comentario adicional a la respuesta a la pregunta, esto no impide la adición de sulfato de hierro, no impide que se generen otros sólidos, por ejemplo, y otros tipos de complejos que sí reaccionen con el Fe+2. Pero estos complejos y estos sólidos que se formarían no serían los mismos que nosotros estuvimos trabajando por el simple hecho de que nosotros tenemos que trabajar con hierro +3 para poder utilizar el diagrama que nos entregan. Eso sería la pregunta número 1.